¿Alguna vez has soñado con viajar en el tiempo a través de los sentidos? En este video te llevaré al fascinante Museo del Perfume, un lugar único donde podrás descubrir los secretos detrás de los aromas más emblemáticos de la historia. ¿Te imaginas oler, por ejemplo, el perfume que usó Cleopatra? Además, exploraremos un traje auténtico de un perfumista antiguo y admiraremos una increíble colección de miles de botellas. Acompáñame por este recorrido que te hará ver los perfumes como nunca antes. Mis muy queridísimos amigos, pues ya me encuentro en esta que es una de las calles más hermosas del centro histórico de esta mi querida Ciudad de México, y se trata de Tacuba, y estoy exactamente afuera del número 12 porque es aquí donde se encuentra el Museo del Perfume, que es pues el sitio que vamos a visitar el día de hoy. El edificio que alberga el Museo del Perfume es de verdad hermoso. Ya en el interior nos recibió Andrea Pérez, quien nos reveló datos muy interesantes, tanto del edificio como del propio museo. El edificio que nos alberga es una casa porfiriana del siglo XX. Antes de que existiera la casa estaba lo que era el Hospital General de San Andrés, que pertenecía a los jesuitas y era como uno de los hospitales más importantes en su momento porque tenía una farmacia. De ahí pues estaba el hospital, obviamente alrededor iba a haber boticas que surtían de los medicamentos y de los remedios, y a partir de ahí es que pues sabemos que el aceite esencial se usa para los perfumes. Las perfumerías sustituyen a las boticas y es por eso que si uno camina todo Tacuba hay muchas tiendas de perfumes. Por eso mismo es que se piensa abrir aquí el museo, pues para compartir con la gente qué es la cultura olfativa, cómo es que podemos percibir los aromas y sobre todo compartir la historia de la perfumería internacional. ¿Cómo es que surge y cuándo surge este museo? ¿Y por qué? La primera apertura del museo fue en 2019 con la exposición Sinestesia Olfativa. De ahí viene la pandemia y pues todos los espacios culturales cierran. Se aprovechó como ese momento para replantear lo que iba a ser el museo, y lo que está ahorita en exhibición, que ya es la exposición permanente, tiene 1 año y medio ya casi. Sí. Abrimos en junio del 2023 con esta exposición. ¿Qué es lo que la gente puede ver aquí? Pues aquí, a grandes rasgos, como para no spoilear tampoco, pues pueden venir a conocer cómo son los procesos de extracción, cómo se dividen los aromas, en este caso en familias olfativas. Y en la parte que tenemos aquí atrás, que es la sala de historia, pues están, digamos, el grosor de la colección. Son 1,700 botellas de las 10,000 que conforman la colección MUPE. Y a ver, platícanos de a qué hora abren, cuáles son los costos. Estamos abiertos de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. El costo de acceso es de 70 pesos general. Si las personas nos muestran su credencial vigente de estudiante, de profesor, de INAPAM o es una persona con discapacidad, se le cobra 35. Ya todas las actividades como los talleres tienen costo extra. Y los fines de semana tenemos música en vivo, entonces también es como un buen momento para venir y pasarla bien con la familia. Oye, ¿y al final puedes comprar aquí un perfume o es únicamente museo? No, sí tenemos en nuestra tienda una línea de 12 fragancias inspiradas en México. Son formuladas exclusivamente para nosotros, son aromas que no se pueden encontrar en otro lado, son aguas de tocador y pues son toda una experiencia también, ¿no? Y dicho esto, comenzamos a recorrer los pasillos impregnados de historia, tradición, pero sobre todo de muchísimos y muy variados aromas. Y mira, estamos aquí en esta primera sala, que es donde se muestra todo lo que es el proceso de extracción, como nos explicaba Andrea. Y aquí, ¿tú te acuerdas de lo que era la película del perfume? Que bueno, pues es un libro y eventualmente se hizo película, y mira, aquí vienen cómo son las distintas formas de extracción del perfume con estas pues enormes botellas y este tipo de máquinas que eran las que se usaban para precisamente la destilación del perfume, todo lo que son los alambiques. Y mira, de este lado está bien interesante porque tenemos a esta chica que es pues las que precisamente con este pañuelito pues olían así como que el tipo de fragancias para poder mezclar las distintas esencias y poder crear un perfume. Entonces así como que le hacían así al pañuelito, lo sacudían y podían oler precisamente las esencias para poder hacer las combinaciones y de ahí pues sacar algunas fragancias. Todo esto, por ejemplo, pues es lo que era la extracción por solventes. Entonces bueno, pues aquí también me gusta mucho cómo están representadas aquí todas las esencias, todas las botellas, o sea, como un estudio de los perfumistas de aquel entonces, de los maestros perfumeros,
Entonces está muy bien recreada esta sala y miren ustedes qué belleza, la verdad, lo que es el interior del edificio. De entrada, así como que desde las primeras salas pues podemos apreciar todo este tipo de estanterías con esencias, con olores, con aromas, que pues eran y siguen siendo de alguna forma pues los principios de cómo se llevaban y cómo se realizaban a cabo todos estos perfumes. Y pues vamos a entrar a esta segunda sala que se llama la percepción del perfume. Mira, esta sala está bien interesante porque fíjate que te comento que la nariz humana es capaz de descifrar hasta 10,000 aromas, mismas que nos permiten conocer pues, el ambiente en el que nos desenvolvemos, manteniéndonos alertas, transportándonos a lugares y acercándonos también a las personas. ¿Y por qué vemos todas estas botellitas? Bueno, pues dado que la cantidad de materias primas con la que los perfumistas cuentan en la actualidad para el desarrollo de nuevos perfumes es muy numerosa, imagínate rondando las 2,000, para facilitar su manejo, se han ordenado en diversas familias olfativas. Y mira, en este lugar, por ejemplo, lo que nos ponen son como pues estos trastecitos donde tú le das aquí un apachurrón y te acercas y bueno, pues ahí están los distintos aromas que puedes apreciar como el helecho, el ámbar, cuero, acuosa marina, cítricos, floral, en fin, o sea, son una serie de aromas. Entonces aquí tú te acercas y a ver, vamos a oler este que dice que huele a vainilla. Y sí, huele bastante sabroso, huele a vainilla. Esta pues es una sala inmersiva que también está muy bonita porque hay así como un ambiente de mucha paz, de mucha tranquilidad a través de precisamente esta experiencia inmersiva. Esto es a partir de las 11 de la mañana y hay activaciones cada 15 minutos. Digo, ahorita tuve la suerte de estar así, de entrar y de que esté totalmente sola. Seguramente hay alguna otra actividad que se hace aquí adentro, pero entrar, así nada más entrar, la disfrutas muchísimo. Y esta, mis queridos amigos, pues es la sala del perfume y su historia. Está bien interesante y es que, bueno, pues el perfume ha formado parte de la historia de la humanidad prácticamente desde sus orígenes. El perfume entonces pues ha servido tanto para expresarnos e identificarnos individual y culturalmente como para reconocernos socialmente. Y es que a poco no, como que cada quien tenemos nuestra esencia, nuestro perfume favorito y a veces dices, este perfume huele al que tenía fulana, fulano, la novia, el novio, el exnovio, el jefe y demás, ¿no? Y fíjate que aquí, por ejemplo, pues nos habla de lo que son las civilizaciones antiguas y clásicas. ¿Y qué crees? Aquí puedes oler el perfume de Cleopatra. Vamos a ver a qué olía Cleopatra. Interesante, peculiar, bonito, rico para la época. Y de este lado hay algo bien padre, mis queridos amigos, porque fíjate que es el traje del perfumista. En el siglo XVII la corte francesa nombró, imagínate, a los fabricantes de guantes como maestros perfumistas, ya que pues en su cotidianidad sabían la necesidad de utilizar sustancias aromáticas para que eliminaran el aroma del cuero curtido de los guantes, lo que los había llevado a crear mezclas y conocer los procesos de producción de ciertos aromas. Y mira, aquí nos muestran lo que era, cómo era el traje del perfumista. Su sombrero pues evoca lo que es un alambique. Las sombreras son abanicos perfumados que las mujeres de la corte francesa acostumbraban a llevar. En el pecho, en forma de anaquel, guarda diferentes esencias, aceites y pomaderas. En la mano izquierda lleva ceras de Bolonia. En la derecha tiene pieles españolas, algunas de las materias primas más codiciadas durante el siglo XVI. Y en el faldón carga polveras, guantes perfumados, un frasco lleno de caramelos y cajitas con tabaco y cedro. Y finalmente, pues los botines portan un decorado que hace alusión a la prensa de macerado utilizada durante la fabricación de perfumes. Y bueno, desde luego, pues en todas estas representaciones que hacen de distintos pues aromas históricos del perfume, tú puedes acercarte y olerlos como lo hemos estado haciendo en distintas salas. Por ejemplo, pues este es agua de Hungría, que huele bastante fuertecito, pero muy rico. Me gusta, por ejemplo, todo esto que son las casas perfumeras, o sea, todas las casas de perfumes, y te platica un poco de su historia y te cuenta un poquito, bueno, no te cuenta, te muestra más bien cómo eran sus envases a lo largo de distintas épocas. Y mira, pues aquí te viene, por ejemplo, lo que es Lancôme, un poquito de su historia y un poquito de las botellas, de los envases a lo largo de distintas épocas. Vemos una de 1950. Digo, sé que unas son mucho más famosas que otras, como por ejemplo, pues aquí vemos lo que es Chanel y te platica que fue fundada en 1910 por
Gabriel Coco Chanel. Obviamente pues el museo tiende a ser como muy interactivo. Mira, aquí observamos un mapa, a ver, me voy a acercar porque aquí te da ciertas instrucciones. Dice que con este mapa mundi podrás conocer los aromas más peculiares que son utilizados en la perfumería y te dice que sigas las instrucciones. Toma una tira olfativa de los botes e introdúcela dentro de la esfera de cristal mojando únicamente la punta. No utilices la misma tira para otra esfera. Entonces mira, tú tomas una tirita de estas y la introduces a estos lugares, acércalo a tu nariz sin tocar la piel, o sea, vamos aquí a meter la puntita nada más, sin tocar la piel. Por ejemplo, este fue un aroma de violeta, y huele bastante rico. Y mira, dice que tires aquí tus tiras olfativas. Hay aroma de melocotón, de tabaco, vetiver, musk, ámbar gris. Aquí te ponen un mapa de materias primas del perfume, como de dónde viene, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver la número 16, que es lavanda, pues viene de Francia, Inglaterra, España, y pues ya aquí buscas así la número 16, que es esta. Entonces tomas tu tirita, una pequeña tirita, sumerges la puntita y la hueles. La verdad, yo sí olí cada una de ellas porque son aromas bien distintos y es bien bonito descubrir todos estos aromas. Oye, y este es el momento donde te digo que si este video te está gustando o bien de alguna forma está siendo de utilidad para ti, pues ya lo sabes, regálame un buen y poderoso like, una manita arriba, y pues ya que andas por ahí, y si es que no lo has hecho, una suscripción a este canal de YouTube. Solamente pícale al botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo. Para ti es total, absolutamente gratis, y a mí, créeme, me ayudas muchísimo para seguir creando este y otro tipo de contenidos. Hay unos envases bien bonitos y mira, hay unos, y seguramente te va a pasar a ti, que cuando vengas al Museo del Perfume, o a lo mejor en algunas de estas imágenes que te estoy poniendo, pues quizá puede que identifiques algunas de las fragancias que llegaban a usar a lo mejor tu mamá, tu papá, tus abuelitas, tus abuelitos, ¿no? Mira, en mi caso te voy a decir, creo que esta es algo común, que si no mal recuerdo la usaba mi abuelito, y es una esencia que se llama Brut. No sé si tú recuerdas la botellita, o por ejemplo, pues estas también de Paco Rabanne. Realmente de verdad también vas a disfrutar muchísimo el edificio. O sea, chécate estas escaleras realmente hermosísimas, sus barandales, el techo, o sea, tiene como una vibra bien interesante, bien bonita este edificio. Oye, está padrísima, me sorprende mucho la ambientación de esta sala del segundo piso, porque bueno, pues además de las botellas de perfume que vamos a encontrar como a lo largo de toda la exposición, pues vamos a encontrar también objetos bien interesantes, como por ejemplo pues este viejo fonógrafo, digo que debe ser por ahí de los años 50, 60 más o menos, pero también pues vemos así como una decoración preciosa, una sala enorme, espaciosa, con candelabros. Es más, incluso quiero que veas la belleza de los muebles, están muy bonitos, donde exhiben precisamente las diferentes botellas. Mira todos los detalles, por ejemplo, que observamos en estos muebles de madera, pero son detalles realmente bonitos. Y fíjate que algo que está bien padre es este lugar donde se exhiben distintos neceseres. Mira, yo sé que es algo que ya no se utiliza en los viajes, pero bueno, a mí sí me tocó todavía que mi mamá o mis abuelitos cuando viajaban, pues se compraban el famoso neceser. ¿Qué era el neceser? Pues eran este tipo de maletitas donde precisamente pues ponían distintos artículos, así como de higiene personal. Tienen su origen estos en el siglo XVIII y surgieron en respuesta de la necesidad de transportar pues los diferentes artículos durante los viajes, como te decía. Existen diferentes tamaños y formatos. Los ejemplares que aquí vemos pues son una muestra de lo que te comenté y están datados, son más o menos del siglo XX y contienen en su interior pues ya sabes, peines, espejos, sets para manicura y por supuesto pues perfumes. Y mira, pues aquí lo que nos explicaban en esta sala es donde se llevan a cabo distintas actividades que se realizan aquí en el Museo del Perfume, que desde luego tienen un costo adicional. Por ejemplo, los sachets aromáticos son los miércoles, viernes, sábado y domingo a las 2 de la tarde y esto tiene un costo de 150 pesos. Ahora bien, para que tú hagas acá tu agua de colonia floral, agua de colonia frutal o agua de colonia, bueno, el agua de colonia floral es los miércoles a las 12 Agua de colonia frutal es los viernes a las 12 y agua de colonia sábado y domingo a las 12. Esto tiene un costo de 600 pesos y también hay sesiones olfativas que son miércoles, viernes, sábado y domingo a las 4:30 de la tarde y esto tiene un costo de 100 pesos y aquí es donde se llevan a cabo todas estas actividades también organizadas por el Museo del Perfume. Bueno, se me ocurrió venir en un día que están haciendo como algún tipo de obra por allá atrás. Por eso no les puedo describir muy bien esta sala, pero bueno, les voy a dejar
algunas imágenes para que la puedan ver y disfrutar. Mal día elegí para venir a grabar, ¿de modo? Y mira, aquí estamos entrando a esta sala que pues también está bien interesante porque es ya lo que significaría la perfumería contemporánea de 1973 a la actualidad. Y es que pues la década de los 70s, desde 1970, pues marcó un cambio en el paradigma del uso del perfume, dejando de ser ya considerado un objeto de lujo para convertirse pues en algo cotidiano. Y mira, pues ahí están más o menos cómo se están distribuyendo los perfumes en esta sala desde 1970, 1980, 1990, 2000, 2010. Y pues a lo largo de estos estantes vas a poder ver distintas botellas, distintas fragancias, y pues con estas bolitas tú vas a poder más o menos, bueno, no más o menos, saber, por ejemplo, este es el Eternity. Yo sí llegué a olerlo, es una fragancia de los 90 y la verdad es que como sí te evoca, sí te manda, sí te traslada a esas épocas el hecho de oler este tipo de fragancias. Y pues ya aquí también un mural con los perfumistas contemporáneos pues más significativos, más importantes de la época. Oye, y esta sala está bien interesante porque ¿a quién crees que está dedicada? Pues a la famosa actriz Marilyn Monroe. Tú te preguntarás, ¿por qué? Bueno, pues porque además de ser conocida como actriz, ella desempeñó un papel importantísimo en la industria de la moda y la perfumería, pues popularizó el famoso perfume Chanel número 5, afirmando en 1952 que para dormir, pues ¿qué crees? Usaba solo unas gotas de Chanel número 5, inmortalizando así su relación y convirtiéndose en un ícono para el mundo de la perfumería. Y pues ahí está un tributo en este museo a la famosísima actriz Marilyn Monroe. ¿Cómo ves? Y en esta sala, mis queridos amigos, vamos a poder observar perfumeros pues de distintos materiales y de distintas regiones, como por ejemplo pues aquí tenemos esta estantería que tiene algunos perfumeros de plata. Aquí de este lado podemos observar algunos que son de Egipto, de China. Seguramente la mayoría de ellos han sido pintados a mano. En este lado, por ejemplo, pues tenemos otros que son de Grecia. Chécate este perfumero de plata que incluso hasta tenía su cadenita, ¿eh? Y también pues los de porcelana. Algunos más pequeñitos, como te decía, mira, y otros un poquito o un muchito más grandes, pero también con un trabajo realmente sensacional. Mira, me gustó mucho, por ejemplo, este, ahí con la carretita, o el que está ahí al fondo del otro lado, del lado izquierdo, con pues el caballo, un jockey montado sobre un caballo. Y como nos comentaron mis queridos amigos, pues ya al final del recorrido puedes encontrar aquí 12 distintas aromas de agua de tocador, que la verdad huelen muy ricas, porque obviamente pues hay aquí unos frasquitos donde te dan a oler las fragancias que no vas a encontrar en ningún otro lugar del mundo, y además son esencias mexicanas que huelen riquísimo. Mira, incluso yo me llevé una porque la verdad es que valen mucho la pena. Son dos presentaciones, la más grandecita que es de 100 mililitros te cuesta 500 pesos, la más pequeñita que es de 50 mililitros te cuesta 350 pesos, entonces pues yo me llevo desde luego la mía. Así es que pues mira, yo realmente me voy muy contento de este Museo del Perfume. No te puedo decir que es un lugar chiquito, no te puedo decir que es un lugar grande, pero sí es un lugar donde vas a encontrar cosas realmente sorprendentes. Así es que si tú vives en la Ciudad de México, vas a visitarla próximamente, esta sin duda alguna es una magnífica, muy buena alternativa. Y si no, pues espero que este video te haya gustado, que este recorrido que hiciste junto conmigo lo hayas disfrutado tanto como yo lo hice. Fíjate que me encuentro muy cerca, de un lado lo que es el Zócalo de la Ciudad de México y del otro lado la Alameda Central. ¿Tú sabías que en el Zócalo de la Ciudad de México alguna vez ondeó la bandera de los Estados Unidos y que en la Alameda había quemadores de la Santa Inquisición? Bueno, pues si no lo sabías, te estoy compartiendo por aquí un par de videos para que vayas, los veas, los disfrutes y sigas conociendo muchísimas cosas de este mi México mágico. Mis muy queridos amigos, nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres. Muchísimas gracias y hasta la próxima.